Hola, soy Osana Calderón, integrante del grupo GLB. En esta oportunidad vamos a entrevistar al doctor Alexander González Orbegoso. Un gusto saludarlo, doctor, y a la vez agradecerles por concedernos esta entrevista. Queríamos hablar con un especialista respecto a la sentencia emitida por la Sala Superior en lo Penal de la Corte Superior de Ica, que absolvió a un inculpado de violación por, entre otras cosas, que la víctima llevaba ropa interior de color rojo con encaje que daba a inferir de que ella quería mantener relaciones sexuales con el imputado. Doctor Alexander, por favor, cuéntenos, ¿cuál es su opinión acerca de esta sentencia absolutoria? Sin duda alguna, es una sentencia que ha dado mérito a distintos pronunciamientos en el ámbito académico. Y ello por una sencilla razón, porque de por medio, al ser un tema tan sensible como los delitos de violación sexual, involucra perspectiva sociológica, criminológica, legal, ordinaria, me refiero a la legislación peruana, y a su vez epistemológica, concretamente al tema de valoración de la prueba. En mi opinión, el colegiado ha sabido discriminar, ha sabido diferenciar lo legal, lo constitucional, también lo convencional, porque cita algunas normas internacionales, de lo mediático, de lo emblemático. De modo que saludo el pronunciamiento y yo voy a seguir la línea, el hilo conductor de la legalidad respecto a esta sentencia. ¿Le parece justificada esta sentencia emitida? Sí, porque en primer orden hay que entender que este es un supuesto de versión única, de versión de la agraviada, y que esa versión, acorde a los pronunciamientos de la Corte Suprema, tiene que ser corroborada de manera externa. Punto aparte. En el caso en concreto, está la versión de ella en la que dice que primero le dolía la parte genital, ¿correcto? Y le dolía porque producto de una frotación, esa es la primera versión. Bien, se hacen los análisis correspondientes y el perito señala que no hay signo de lesión traumática reciente. Posterior a ello, ya no dijo que era frotación, sino penetración. También hubo el examen pericial correspondiente y el perito señaló que tampoco había una lesión traumática de lesión reciente. Otro dicho, por ejemplo, le dejó sangre. Cuando ella acudió a hacer la denuncia y regresa, señala ella misma que le bajó sangre. Producto probablemente, según en su versión, en su entendimiento de ella, de una penetración, de una frotación, de una lesión. Analizaron la prenda que supuestamente había bajado sangre a la señorita. Determinaron que eso no era así. No se encontró ningún tipo de rastro de mancha de sangre. Otro punto, su dicho, que cuando amanece ella aún estaba mareada. Le han hecho el dosaje etílico, el examen de sangre, y arroja que no tenía el alcohol suficiente para ser considerada como tal. Y aquí el colegiado apunta algo más y analiza más o menos de la siguiente manera. Fíjense ustedes, el grado de alcohol para más o menos alterar la conciencia oscila entre 2.5 a 3.5, ¿correcto? El colegiado razona así: si ella fue a practicarse el dosaje etílico más o menos a las 10 de la mañana, y ella sale del local Puerto Rico en la madrugada, 2, 3 de la mañana, dice el colegiado, han pasado aproximadamente 8 horas. Y teniendo en cuenta que el dosaje etílico se degrada, disminuye, baja 0.5 por hora, en conclusión, significaría que si a las 10 estás bien, a las 6 de la mañana, según la versión de ella, estaba mal, aún mareada, significaría que atendiendo a la degradación en la madrugada cuando saliste del local, estuviste mal, en coma, pésimo. Y las grabaciones del local cuando ella sale no revelan eso. Sale bien, sale parada de manera correcta, caminando con
el sindicato, abrazados, y ella sube al taxi, incluso sola, sin ayuda. Entonces, yo creo que distintos puntos de análisis de la versión con datos externos enervan, refutan, independientemente de que por ahí hay un tema de incoherencia narrativa, entre otras cosas. Pero sí está debidamente justificada. Y otro punto importante ahí a analizar es la declaración de Gino. Para mí, la declaración, la versión de Gino es lo determinante. Para mí, en mi opinión, es quien vio, quien escuchó lo que el sindicato le dijo a la agraviada. Esto es, que no podría hacer lo que ella le pedía porque tenía una pareja, porque estaba esperando un bebé. Para mí ese es el móvil de lo que ha generado esta denuncia. Doctor, ¿qué medidas cree usted que debe tomar la defensa de la agraviada frente a esta sentencia? Bueno, en lo particular y en lo ordinario, lo que queda es impugnar. Pero en honor a la verdad, hay que estar un poco trasnochados para no darse cuenta que esta sentencia está justificada. ¿Cuál es su opinión respecto del recurso de nulidad planteado por el Ministerio Público contra esta sentencia? En principio debo aclarar que no he tenido acceso al recurso de nulidad. Segundo, así que voy a pecar probablemente de ingenuo e impreciso. Segundo, un recurso de nulidad se plantea cuando hay una infracción procesal, esto es un vicio, un defecto en el error, recae en un error que la doctrina llama error improcedente, error injudicando. Ahora, si el Ministerio Público plantea un recurso de nulidad sobre la base que hay un error en la valoración o en la motivación de la prenda roja, yo creo que eso no va a tener un resultado favorable. ¿Por qué? La mayoría también va por ese lado, ¿no? ¿Es llamativo? Sí, por supuesto. ¿Es persuasivo? Sí, por supuesto. Pero eso no es lo medular. Porque si hipotéticamente sacamos ese argumento, si se quiere llamar así, poco feliz sobre la prenda roja que ha hecho el colegiado, si hipotéticamente extraemos ese análisis de la sentencia y miramos todo el análisis que ha hecho el colegiado en relación a los demás datos externos, si vemos la justificación externa de la sentencia y nos preguntamos, sacando eso, la prenda roja, lo demás queda invalidado, queda desvitalizado ese análisis, no, de ninguna manera, al menos en mi juicio. Ustedes tendrán seguramente su opinión. En mi modo de ver, todo lo demás es una justificación sesuda, es una justificación prudente, acorde a las normas ordinarias y a la Constitución y, por supuesto, a los pronunciamientos de la Corte Suprema, puntualmente Acuerdo Plenario 2-2005. ¿Cuál cree usted que sea el criterio de la Corte Suprema de la República para resolver el recurso de nulidad? A ver, si la nulidad es planteada en los términos de la máxima de experiencia alegada por el colegiado en relación a la prenda roja con encaje y blondas, considero que la Corte Suprema va a hacer eco de lo que allá por el 2011 ya se había pronunciado en el Acuerdo Plenario 6-2011. Esto es, la nulidad procesal requiere, mis queridos amigos, de un elemento sustancial. ¿Qué significa esto? Que el defecto o el vicio genere una indefensión efectiva. Efectiva. No una mera infracción de normas, de garantías procesales, sino que tiene que ser una indefensión efectiva. En consecuencia, si el foco de atención es la prenda en el recurso de nulidad, ¿cuál creen ustedes que la Corte Suprema se va a pronunciar sobre la prenda? Yo creo que la Corte Suprema va a diferenciar la paja del trigo y va a respaldar la sentencia absolutoria. Además, por ejemplo, la Corte Suprema este año, en el 31 de enero de 2020, sacó un recurso de nulidad, puntualmente me refiero al recurso de nulidad 1435-2019, que es de Lambayeque, si mal no recuerdo. La Corte Suprema incluso anula una sentencia absolutoria. Y también era sobre un tema de violación sexual. Y ahí reitera, por ejemplo, y hace eco que la declaración de la víctima, como es en el presente caso,
Para enervar la presunción constitucional de inocencia que le asiste a todo ciudadano, debe cumplir con las exigencias del Acuerdo Plenario 2/2005. Esto es lo que todos conocemos: ausencia, incredulidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación. Y el colegiado, en el caso en concreto, hace un análisis correcto, adecuado de estos criterios de cara a la versión de lo que la agraviada había señalado. En su experiencia como abogado, ¿nos puede explicar lo referente a la Ley 3036-4, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar? En realidad, esta ley regula mecanismos que no son ajenos a los que ya todos conocemos, a los que están establecidos en la Constitución y en las normas, a toda forma de violencia en el ámbito público o privado contra las mujeres por sus condiciones como tales. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que esta ley, que ha sido publicada el 23 de noviembre del año 2015, desde el ángulo material no aporta mucho. Y no aporta mucho porque, en mi modo de ver, si bien esta ley orienta a la víctima sobre sus derechos, sobre su grupo familiar, sobre sus derechos laborales, no pone el acento en lo que debería poner. ¿Cuál es? La prevención. Claro, te da unas pautas de cómo debe ser, pero la pregunta es desde el punto material, desde el punto fáctico. ¿Cuál es el acento o el valor agregado en esta ley para prevenir estos temas? Lo de erradicar, sobre la sanción, sobre esto, sobre cómo ir, a dónde acudir, los canales, eso no está en discusión. El tema aquí central es la prevención. Doctor, coméntenos, ¿cuáles son las primeras acciones que debe tomar una mujer frente a una violación y o maltrato recibido o ante una amenaza? Bueno, la respuesta que se suele dar es que acudir a interponer una denuncia. Sin embargo, aunado a ello, yo diría que la mujer agraviada debe preguntarse: ¿qué quiero? ¿Venganza o justicia? La venganza tiene que ver con hacer un show mediático. Claro, la gente en ese momento exclama, pero luego olvida. Pero justicia tiene que ver con reflexión y, lo más importante, diseño de estrategia. Reconstruye hechos, piensa, elabora, formula hipótesis de cara a los elementos de cargo que tú tienes para probar tus afirmaciones. Por ejemplo, conversaciones de chat, de Messenger, fotos, cámara, testimonio, daños corporales. Claro, alguien seguramente va a decir: no, pero en ese momento la persona agraviada no puede recordar, está muy mal. Otra vez, vuelvo a preguntar: ¿qué quieres? ¿Show, venganza o justicia para tu caso? La sentencia que esperas mañana, de aquí a un tiempo, es producto del diseño elaborado en ese momento inicial, con tu abogado, con tu familiar, si tú eres abogado, con lo que tú creas conveniente. Pero sobre todo, y lo más importante, es que ese diseño tiene que estar escoltado de elementos probatorios que respalden tus afirmaciones. Tú puedes contar una historia bonita, adecuada, pero si no tienes elementos probatorios, bien difícil, eso no va a llegar a buen puerto. Y eso evidentemente es visto jurídicamente, por supuesto, como un manotazo de ahogado. Entonces, piensa bien antes de hacer daño a una persona. Y si es verdad que te hicieron daño, bueno, reflexiona y elabora un diseño estratégico para alcanzar una sentencia que sea acorde a la realidad. Muchas gracias. Nuevamente reiterarle nuestro agradecimiento. Esperamos tenerlo más seguido para hablar sobre este y otros temas de interés.